¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero límite de la locura humana? ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando se le entrega el poder absoluto? Todos conocemos los nombres que resuenan en los ecos oscuros de la historia: Hitler, Stalin, Pol Pot, figuras que definen la brutalidad del siglo XX. Pero antes de sumergirnos en el abismo de hoy, suscríbete ahora mismo para que formes parte del grupo exclusivo que se atreve a desenterrar las verdades más incómodas de la historia, esas que los libros de texto y los documentales convencionales omiten deliberadamente. El hombre que vamos a desenmascarar esta noche hace que muchos de esos tiranos parezcan predecibles, casi lógicos en su maldad. Porque su historia no es solo una de opresión, es una espiral descendente hacia una demencia tan grotesca, tan teatral y tan empapada en sangre que ha sido relegada a las notas a pie de página, casi como si el mundo sintiera vergüenza de admitir que alguien así pudo existir. Hoy no vamos a hablar de un dictador. Vamos a desenterrar a un fantasma, un hombre cuya ambición no solo lo llevó a cometer actos de una crueldad que hiela la sangre, sino que lo impulsó a una fantasía tan delirante que se coronó a sí mismo como un dios en la tierra, un emperador salido directamente de una pesadilla febril. Este no es un cuento de ficción. Es la crónica de un carnicero que se vistió con oro y diamantes mientras su pueblo se alimentaba de los desechos. Y lo más aterrador es que su historia es real. Cada detalle que estás a punto de escuchar, por increíble y repulsivo que parezca, sucedió. Prepárate para un viaje al corazón de las tinieblas, a un reino de terror gobernado por un solo hombre cuya mente se había fracturado por completo, dejando escapar los monstruos más primitivos. La historia comienza no con un monstruo, sino con la imagen de un héroe. Un soldado condecorado, un hombre que luchó por la libertad y la justicia en tierras lejanas, bajo una bandera que no era la suya. ¿Cómo es posible que un hombre que recibió las más altas medallas al valor, un hombre aclamado por su coraje indomable en el campo de batalla, pudiera transformarse en la personificación misma del mal absoluto? Esa es la pregunta central que nos perseguirá a lo largo de este relato. Su viaje es una caída en picada hacia la locura, una que arrastró a toda una nación con él hacia el infierno. Imagina un país joven, recién nacido, con el aroma de la independencia todavía fresco en el aire, lleno de esperanza y sueños de un futuro próspero tras liberarse del yugo colonial. Ahora imagina a un solo hombre, uno de sus propios hijos pródigos, aplastando esos sueños bajo una bota militar, reemplazando la promesa de libertad con el eco interminable de las cámaras de tortura. Este hombre no solo tomó el poder, se lo devoró. Se adueñó de la nación como si fuera su feudo personal, sus arcas su billetera, y sus ciudadanos sus juguetes rotos en un patio de recreo macabro. Construyó palacios de mármol sobre las fosas comunes de sus oponentes y celebró banquetes de una opulencia inimaginable mientras los niños de su nación buscaban sobras en la basura. Su ego era un tumor que creció hasta ser tan vasto como el continente en el que vivía, una enfermedad que lo consumió y lo llevó a creer que no era un simple presidente o un dictador. No, esos títulos eran demasiado mundanos, demasiado pequeños para su grandeza. Él creía que era una figura destinada a la historia, un elegido por una providencia oscura, un igual a los grandes césares de la antigüedad. Y para demostrarlo, orquestó el espectáculo más absurdo, trágico y costoso que el mundo hubiera visto jamás. Un evento que costó una fortuna incalculable, una bota con incrustaciones de diamantes sobre el cuello de su gente. Pero aún no llegamos a esa locura. Antes de la corona y el trono de oro macizo, antes de los títulos rimbombantes y los desfiles delirantes, estaba la violencia. Una violencia cruda, primitiva y sádica. Una que no se conformaba con eliminar a sus enemigos, sino que buscaba humillarlos, borrarlos de la existencia de las formas más crueles y personales posibles. Se decía que en su palacio privado, la línea entre la justicia y el asesinato ritual se había borrado por completo. Se susurraba con pavor entre los pasillos que el propio líder participaba en los interrogatorios, que el sonido de sus risas se mezclaba con los gritos de agonía de los prisioneros. Se contaban historias de desapariciones, de figuras importantes de la sociedad que un día eran vistas en público y al siguiente se desvanecían para siempre, como si el propio suelo se los hubiera tragado. El miedo era el aire que se respiraba, una niebla tóxica que se filtraba bajo cada puerta, en cada hogar. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde salió esta fuerza de la naturaleza destructiva? Y más importante aún, ¿cómo se le permitió llegar tan lejos? Quédate conmigo, porque las respuestas son más extrañas y perturbadoras de lo que podrías concebir.
Estamos apenas arañando la superficie de un abismo. Y lo que yace en el fondo, bueno, eso cambiará para siempre tu percepción de lo que un ser humano es capaz de hacer. El hombre del que hablamos no nació en la realeza. Su cuna no fue un palacio, sino una pequeña aldea en el corazón de África, en una tierra que durante generaciones había sido controlada por una potencia europea. Nació en el año 1921, en una época de profundos cambios, cuando las viejas estructuras coloniales comenzaban a mostrar sus primeras grietas. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. A la tierna edad de 6 años, su mundo se vino abajo. Su padre, un líder local, fue ejecutado por los administradores coloniales por desafiar su autoridad. Pocas semanas después, su madre, incapaz de soportar el dolor, se quitó la vida. De la noche a la mañana, se convirtió en un huérfano. Esta herida temprana, esta sensación de abandono y la brutalidad del poder colonial, sin duda sembraron una semilla en su joven psique. Una semilla que, décadas más tarde, germinaría en un árbol de una oscuridad insondable. Fue criado por misioneros franceses, quienes le dieron una educación y un nuevo nombre. Pero el camino de la fe no era para él. Había algo en su interior, un fuego, una necesidad de probarse a sí mismo, de ganar el respeto y el poder que le habían arrebatado a su familia. Y en esa época, para un joven africano con ambición, solo había una vía rápida hacia el ascenso, el ejército de la potencia colonizadora. A los 18 años, justo cuando el mundo se sumergía en la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército francés. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. No fue un soldado cualquiera. Fue un guerrero excepcional. Demostró un coraje y una ferocidad en combate que impresionaron a sus superiores. Luchó contra los nazis, participó en la liberación de Francia. Años más tarde, fue enviado a la otra punta del mundo, a Indochina, a luchar en una guerra brutal y sangrienta para mantener el imperio que había oprimido a su propio pueblo. Y de nuevo, destacó. Fue herido, ascendido y condecorado. Recibió la Legión de Honor y la Cruz de Guerra, algunas de las más altas distinciones militares de Francia. Para el mundo exterior, era un ejemplo de éxito, un africano que había triunfado en el sistema europeo, un héroe de guerra leal a la República Francesa. Pero bajo el uniforme y las medallas, la ambición seguía ardiendo. Vio de primera mano cómo funcionaba el poder, cómo la violencia organizada podía someter a naciones enteras, cómo un puñado de hombres con armas podía dictar el destino de millones. Aprendió las lecciones del imperio no como una víctima, sino como un estudiante aventajado. Cuando su tierra natal finalmente alcanzó la independencia en 1960, él regresó. Pero no regresó como un ciudadano más. Regresó como un capitán del ejército francés, una figura imponente con una reputación forjada en el campo de batalla. Su propio primo, el primer presidente de la nueva y frágil nación, lo vio como un activo invaluable. ¿Quién mejor para construir el nuevo ejército nacional que un héroe de guerra con su experiencia y sus conexiones en Francia? Lo nombró jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Fue un error fatal. Le entregaron las llaves del arsenal. Le dieron el control sobre los únicos hombres con armas y disciplina en todo el país. El presidente, un civil, confiaba en los lazos de sangre, en la lealtad familiar. No entendió que para el hombre del que hablamos, la única lealtad era hacia sí mismo. Durante 5 años, observó, esperó y consolidó su poder dentro del ejército. Se ganó la lealtad de los oficiales, mejoró sus condiciones, se presentó como su verdadero líder, en contraste con los políticos a los que consideraba débiles y corruptos. Vio cómo la joven nación se tambaleaba, acosada por la pobreza, la inestabilidad y las luchas internas. Y supo que su momento estaba cerca. En la víspera de Año Nuevo de 1965, mientras el país se preparaba para celebrar, él dio su golpe. Fue rápido, preciso y casi sin derramamiento de sangre. Tomó el control de la capital, arrestó a su primo y se dirigió a la nación por la radio. Anunció que había tomado el poder para acabar con la corrupción, para restaurar el orden, para salvar a la nación del colapso. Eran las promesas clásicas de todos los dictadores. Y la gente, desesperada por un cambio, al principio, lo escuchó. No sabían que no estaban presenciando el amanecer de una nueva era, sino el comienzo de una larga y sangrienta noche.
El soldado héroe había muerto, y en su lugar, un tirano estaba naciendo. El poder absoluto estaba ahora a su alcance, y lo que haría con él superaría la imaginación más febril de cualquiera. Todavía no hemos dicho su nombre. Queremos que entiendas primero al hombre, al soldado, al conspirador, antes de conocer al monstruo. Porque es en esa transformación donde reside el verdadero horror. Ha llegado el momento de ponerle un nombre al fantasma, de darle un rostro a la oscuridad que hemos estado describiendo. El soldado condecorado, el primo traidor, el nuevo hombre fuerte de la República Centroafricana se llamaba Jan Bedel Bokassa. Y el día que tomó el poder, el 31 de diciembre de 1965, marcó el inicio de 13 años de un gobierno que se volvería sinónimo de terror, extravagancia y una locura sin precedentes en la historia moderna. Al principio, Bokassa jugó el papel del Salvador. Abolió la Constitución, sí, pero lo llamó un mal necesario para limpiar la casa. Disolvió la Asamblea Nacional, pero prometió que era temporal, hasta que el país estuviera de nuevo en pie. Se otorgó a sí mismo poderes legislativos y ejecutivos, convirtiéndose en el único centro de poder del Estado. Se presentó como un hombre de acción, un patriota que no se enredaba en la burocracia de los políticos. Visitaba los mercados, hablaba con la gente, prometía un futuro brillante. Pero detrás de esta fachada, la maquinaria de la represión ya estaba en marcha. Creó una policía secreta, estableció tribunales militares para juzgar a civiles y llenó las cárceles con cualquiera que se atreviera a susurrar una crítica. La violencia que había ejercido en nombre de Francia ahora la desataba sobre su propio pueblo. Y mientras consolidaba su poder, una extraña transformación comenzó a ocurrir en su mente. Ya no era suficiente ser el presidente. El poder absoluto no solo corrompe, sino que también puede alimentar las fantasías más profundas y oscuras de una persona. Bokassa comenzó a verse a sí mismo no como un mero líder africano, sino como una figura de talla mundial. Su héroe, su ídolo supremo, era Napoleón Bonaparte. Estaba obsesionado con él. Leía vorazmente sobre su vida, sus batallas, su ascenso de soldado a emperador. Vio un paralelismo en su propia vida, un hombre de origen humilde que, a través de la fuerza militar, había alcanzado la cima. Esta obsesión napoleónica comenzó a manifestarse de formas cada vez más extrañas. Empezó a adoptar gestos y poses que imitaban los retratos de Napoleón. Exigía una lealtad absoluta y un culto a la personalidad que rayaba en la deificación. En 1972, dio el siguiente paso en su delirio de grandeza, se declaró presidente vitalicio. Ya no habría más elecciones, no habría más pretensiones de democracia. Él era el Estado, y el Estado era él, para siempre. Su paranoia también creció en proporción a su poder. Veía conspiraciones en todas partes. Cualquier ministro que se volviera demasiado popular era una amenaza. Cualquier intelectual que cuestionara sus políticas era un traidor. Las purgas se hicieron constantes. Personas de su círculo más íntimo desaparecían de la noche a la mañana. Se cuenta que desarrolló un método particularmente cruel para lidiar con los ladrones convictos. En una ocasión, ordenó que un grupo de ellos fuera golpeado hasta la muerte en la plaza pública de la capital, Bangui, con él mismo participando en la masacre. El mensaje era claro, la ley era su voluntad, y su voluntad era la muerte. Pero ser presidente vitalicio todavía no era suficiente para saciar su ego insaciable, para colmar su fantasía napoleónica. Él quería más. Quería un título que resonara a través de la historia, un título que lo pusiera a la par de los grandes emperadores de Roma y Francia. Quería una corona. En 1976, ante un atónito congreso de su partido único, el MESAN anunció su decisión final: la República Centroafricana ya no existía. En su lugar, nacía el Imperio Centroafricano. Y él, Jan Bedel Bokassa, sería su primer emperador. El mundo no supo cómo reaccionar. ¿Era una broma? ¿Un acto de locura total? Para muchos diplomáticos y líderes mundiales, era simplemente demasiado absurdo para tomarlo en serio. Pero para Bokassa, era la culminación de su destino. Y para celebrarlo, comenzó a planificar el evento más fastuoso, opulento y demencial que el continente africano hubiera visto jamás: su propia coronación. Los detalles de esta ceremonia son tan increíbles que merecen su propio capítulo en esta historia.
Si crees que lo que has escuchado hasta ahora es una locura, te prometo que apenas estamos entrando en el palacio de los espejos de la mente de Bokassa. Y lo que vamos a revelar a continuación te dejará sin aliento. Por eso, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Al hacerlo, te aseguras de no perderte la crónica detallada de cómo un hombre gastó el equivalente a la cuarta parte del presupuesto de su país en una fiesta para sí mismo, mientras su gente se moría de hambre. Suscríbete para que juntos podamos seguir exponiendo estas historias que deben ser contadas. Imaginen la escena. 4 de diciembre de 1977. La ciudad de Bangui, capital de uno de los países más pobres del planeta, ha sido transformada por la fuerza de la voluntad de un solo hombre en el escenario de una fantasía imperial. Jan Bedel Bokassa I, el autoproclamado emperador de África Central, está a punto de realizar su sueño más loco. La coronación no fue un evento, fue una herida infligida al Tesoro Nacional. El costo total se estima en más de $20 millones de la época, una cifra astronómica que equivalía a casi todo el presupuesto de ayuda exterior que el país había recibido de Francia ese año. Para ponerlo en perspectiva, el ingreso per cápita de sus ciudadanos era de apenas unos cientos de dólares al año. Pero a Bokassa no le importaban las cifras, le importaba el espectáculo. La inspiración directa, por supuesto, era la coronación de su ídolo, Napoleón Bonaparte, en 1804. Bokassa quería replicarla, superarla si era posible. Todo, absolutamente todo, fue importado de Europa. Se encargaron a Francia 2.400 metros de la mejor tela de terciopelo rojo para decorar el nuevo Palacio de los Deportes, rebautizado como el Palacio de la Coronación. Se fletaron aviones enteros cargados con flores exóticas para adornar las calles por donde pasaría la procesión. Se importaron 60.000 botellas de vino y champán de las bodegas más prestigiosas de Borgoña y Champaña, incluyendo miles de botellas del legendario Chateau Mouton Rothschild. Se contrató a un famoso chef francés para que preparara un banquete para 2.500 invitados, un festín de caviar, foie gras y carnes exóticas que la mayoría de los centroafricanos solo podían soñar. Pero los detalles más absurdos estaban reservados para la parafernalia imperial. El trono de Bokassa era una pieza de una megalomanía desbordante. Era un águila gigante de bronce dorado, de 2 toneladas de peso y 3,5 metros de alto, con las alas desplegadas. Su construcción costó $2,5 millones. Su corona, fabricada por el joyero de la corte francesa Claude Bertrand, estaba adornada con 2.000 diamantes, incluyendo uno de los más grandes del mundo en su centro. Solo la corona costó otros 2 millones. Para su esposa, la emperatriz Catherine, se hizo otra corona más pequeña, pero igualmente deslumbrante. El vestuario era igualmente ridículo. El atuendo de coronación de Bokassa, cosido a mano en Francia, era una réplica del de Napoleón, una túnica de terciopelo de 9 metros de largo, bordada con hilos de oro y adornada con perlas, que pesaba tanto que apenas podía moverse con ella. Sus zapatos, también adornados con perlas, costaron miles de dólares. Para el gran día, la procesión fue el sumum del delirio. Bokassa y la emperatriz recorrieron las calles en una carroza de cristal tirada por 8 caballos blancos importados de Normandía. Era la primera vez que muchos de estos animales pisaban suelo africano, y varios de ellos murieron debido al calor y al estrés. Cientos de motociclistas y jinetes con uniformes napoleónicos formaban la escolta. La banda sonora del evento fue compuesta por músicos franceses y la música de fondo era la misma que se usó en la coronación de Napoleón. La lista de invitados internacionales fue escasa. La mayoría de los líderes mundiales, viendo la ceremonia como un acto de locura vergonzoso, enviaron solo a diplomáticos de bajo rango o simplemente declinaron la invitación. El Papa se negó a asistir, así que Bokassa tuvo que conformarse con coronarse a sí mismo, tal como lo hizo Napoleón. Se puso la corona en la cabeza y luego coronó a su emperatriz. El espectáculo fue transmitido por televisión, una fantasía surrealista para un pueblo que carecía de agua potable y electricidad. Mientras Bokassa se sentaba en su trono de águila dorada, sosteniendo un cetro de diamantes, sus súbditos lo observaban con una mezcla de asombro, miedo y hambre. La coronación no fue solo un acto de vanidad. Fue la manifestación física de su completo desapego de la realidad. Se había construido un mundo de fantasía a su alrededor, un mundo en el que él no era un dictador brutal de un país empobrecido,
sino un monarca glorioso, un par de los grandes líderes de la historia. Creía que este espectáculo le ganaría el respeto del mundo, que los líderes harían fila para visitar su glorioso imperio. La realidad fue todo lo contrario. La coronación lo convirtió en el hazmerreír internacional, un símbolo de la cleptocracia y la locura poscolonial. Pero dentro de las fronteras de su imperio, nadie se reía. Porque detrás del brillo de los diamantes y el oro, detrás del terciopelo y el champán, la mano de hierro de Bokassa se apretaba aún más. El emperador ahora se sentía invencible, un ser por encima de cualquier ley humana. Y con esa sensación de poder divino, la brutalidad de su régimen alcanzaría nuevas profundidades de horror. La fiesta había terminado, y la resaca sería sangrienta. Una vez que el eco de los aplausos de su propia coronación se desvaneció, el emperador Bokassa se enfrentó a la dura realidad. Gobernar un imperio de fantasía no llenaba las arcas vacías ni alimentaba a un pueblo hambriento. La extravagancia de la ceremonia había dejado al país en la bancarrota. Y cuando la realidad económica muerde, un tirano no recorta gastos, aprieta el tornillo de la represión. El periodo posterior a la coronación fue uno de los más oscuros del reinado de Bokassa. Con su estatus divino autoproclamado, cualquier forma de disidencia, por pequeña que fuera, se convirtió en un acto de lesa majestad, un sacrilegio que debía ser castigado con una crueldad ejemplar. Su palacio principal, la Villa Colongo, se convirtió en el epicentro del terror. Pero no era el único. Construyó varias prisiones notorias, como la de Naragba, donde las condiciones eran infrahumanas. Los prisioneros eran hacinados en celdas sin luz ni ventilación, a menudo sin comida ni agua durante días. La tortura era una práctica sistemática y rutinaria. Los métodos eran variados y sádicos, desde las palizas brutales con palos y cables eléctricos hasta formas más elaboradas de tormento psicológico y físico. Bokassa no era un dictador que gobernaba desde la distancia. Se deleitaba en el sufrimiento ajeno. Múltiples testimonios de supervivientes y esguardias confirman que el propio emperador visitaba las prisiones para supervisar e incluso participar personalmente en las sesiones de tortura. Se decía que disfrutaba especialmente golpeando a los prisioneros con su bastón con empuñadura de marfil, un regalo de otro dictador. Su paranoia alcanzó niveles febriles. Se obsesionó con los golpes de Estado. En una ocasión, tras un supuesto intento de asesinato, arrestó a docenas de oficiales de su guardia imperial. Fueron llevados a una prisión donde, según los informes, Bokassa, en un ataque de furia, apuñaló a varios de ellos hasta la muerte con un cuchillo. La brutalidad no se limitaba a los oponentes políticos. Se extendía a cualquier persona que lo ofendiera. Se cuenta la historia de un corresponsal extranjero que escribió un artículo crítico sobre él. Bokassa lo mandó arrestar, lo llevó a palacio y lo golpeó salvajemente. El terror se personalizó. Pero la leyenda más oscura y persistente sobre la crueldad de Bokassa giraba en torno a su zoológico privado en la Villa Colongo. Allí mantenía una colección de animales exóticos, incluyendo leones y cocodrilos. Los rumores, que con el tiempo se convirtieron en una creencia generalizada entre la población, decían que estos animales no eran solo mascotas. Se afirmaba que Bokassa alimentaba a sus enemigos, tanto reales como imaginarios, a las bestias. La idea de ser devorado vivo por los leones del emperador se convirtió en el miedo último para cualquier centroafricano. ¿Eran estos rumores ciertos? Durante su juicio, varios testigos declararon haber visto cómo se arrojaba a prisioneros a los recintos de los cocodrilos. Aunque probarlo de manera concluyente era difícil, la reputación de Bokassa era tan terrible que la gente no tenía motivos para dudarlo. El sadismo del emperador parecía no tener límites. Creó un sistema de justicia paralelo donde él era juez, jurado y verdugo. Se cuenta que a los ladrones se les cortaba una oreja por el primer delito, la otra por el segundo, y la mano derecha por el tercero. Él mismo presidía estas mutilaciones públicas. Su familia tampoco estaba a salvo de su ira. Tenía 17 esposas reconocidas y más de 50 hijos. Gobernaba su hogar con la misma tiranía que su imperio. Se dice que golpeaba a sus esposas y a sus hijos por las más mínimas transgresiones. Incluso llegó a encarcelar a uno de sus propios hijos después de una discusión. Este ambiente de violencia constante, de poder absoluto y sin control, de paranoia galopante,
creó el caldo de cultivo perfecto para que surgieran los rumores más grotescos y aterradores de todos. Si era capaz de matar a golpes a sus ministros, de mutilar ladrones en público y de alimentar a sus leones con seres humanos, ¿qué más podría hacer a puerta cerrada? La gente comenzó a susurrar la palabra prohibida, la última transgresión, el tabú definitivo. Empezaron a decir que el emperador Bokassa no solo mataba a sus enemigos, se los comía. La idea era tan monstruosa, tan increíble, que parecía sacada de una película de terror. Pero en el imperio centroafricano, la realidad había superado con creces a la ficción. Y la pregunta que flotaba en el aire viciado de Bangui ¿era el emperador un caníbal? La acusación de canibalismo es la mancha más oscura y sensacionalista en el legado de Jan Bedel Bokassa. Es una afirmación tan monstruosa que desafía la comprensión. ¿Podría un jefe de Estado del siglo XX, un hombre condecorado por Francia y reconocido, aunque a regañadientes, por la comunidad internacional, ser culpable de un acto tan primitivo y atroz? Explorar esta pregunta es adentrarse en el corazón más profundo y enfermo de su régimen. Los rumores no surgieron de la nada. Empezaron como susurros en los pasillos de su palacio y se extendieron como un reguero de pólvora por todo el país. La gente, aterrorizada por su brutalidad, estaba dispuesta a creer cualquier cosa de él. Pero con el tiempo, los susurros se convirtieron en testimonios. La fuente más citada de estas acusaciones provino de su antiguo cocinero personal, Philippe Linguisset. Después de la caída de Bokassa, Linguisset concedió entrevistas a medios franceses en las que hizo revelaciones espeluznantes. Afirmó que Bokassa se refería a la carne humana con un nombre en clave, cerdo de aldea. Según el cocinero, en ocasiones especiales o para invitados muy distinguidos, el emperador le ordenaba preparar platos con este ingrediente secreto. Linguisset describió cómo le entregaban trozos de carne de origen desconocido y se le instruía para cocinarlos de maneras específicas, a menudo en guisos o asados fuertemente especiados para enmascarar cualquier sabor inusual. La historia más infame contada por Linguisset fue la de un banquete oficial. Bokassa supuestamente sirvió a los diplomáticos extranjeros presentes un plato especial, diciéndoles que era una exquisitez local. Después de que todos comieron, él, con una sonrisa sádica, les habría revelado que acababan de consumir los restos de uno de sus ministros ejecutados recientemente. Aunque esta historia es una de las más repetidas, es difícil de verificar y podría ser una exageración. Sin embargo, otras evidencias circunstanciales parecían apoyar las afirmaciones. Durante la caída de su régimen, cuando las tropas francesas y los ciudadanos saquearon sus palacios, se encontraron cosas horribles. En las cocinas de la Villa Colongo, los soldados descubrieron grandes congeladores industriales. Dentro de ellos, junto a carnes convencionales, encontraron restos humanos desmembrados. Algunos informes afirmaban que los cuerpos estaban etiquetados, como si fueran cortes de carne en una carnicería. La revista francesa Paris Match publicó fotografías de estos hallazgos, mostrando imágenes que conmocionaron al mundo. Se decía que Bokassa tenía una fascinación particular por comerse a sus enemigos. Se creía que era su forma última de dominación y humillación, no solo eliminar a un rival, sino consumirlo literalmente, absorber su poder. Una de las víctimas más famosas de su supuesto canibalismo fue un matemático llamado Augustin M. Pan, quien había criticado al régimen. Fue arrestado y ejecutado, y se rumoreaba que Bokassa se comió su cerebro y su corazón. Otra leyenda urbana espeluznante afirmaba que una de sus muchas esposas desapareció después de una discusión, y que Bokassa más tarde confesó habérsela comido. A pesar de la abundancia de testimonios y pruebas circunstanciales, es crucial señalar un hecho importante. Cuando Bokassa fue finalmente llevado a juicio en 1986, fue acusado de una larga lista de crímenes, incluido el canibalismo. Sin embargo, durante el proceso judicial, fue absuelto de ese cargo en particular. El tribunal determinó que, aunque se encontraron cuerpos en sus congeladores, no había pruebas directas e irrefutables de que los hubiera consumido personalmente. Los cuerpos, argumentó la defensa, podrían haber sido de enemigos asesinados que simplemente estaban almacenados allí antes de ser eliminados de otra manera, tal vez para alimentar a los leones. Entonces, ¿fue Bokassa un caníbal? La respuesta sigue siendo ambigua. Legalmente, fue absuelto. Pero en el tribunal de la opinión pública y según el testimonio de quienes lo rodeaban,
la creencia persiste con fuerza. La verdad podría ser que la leyenda del canibalismo fue la culminación lógica de su sadismo. Era tan increíblemente cruel que el canibalismo parecía el siguiente y último paso en su descenso a la depravación. Ya fuera un caníbal literal o no, se había convertido en un caníbal en un sentido figurado, un líder que devoraba a su propia nación, consumiendo su riqueza, su esperanza y las vidas de su gente para alimentar su ego monstruoso. Y justo cuando parecía que su crueldad no podía ir más allá, cometió el acto que finalmente sellaría su destino. Un crimen no contra políticos o rivales, sino contra los más inocentes de sus súbditos, los niños. Y esa atrocidad sería la gota que derramaría el vaso, incluso para sus pacientes protectores en París. Todo imperio, por muy sólido que parezca, tiene un punto de quiebre. Para el grotesco imperio de Bokassa ese punto no fue un golpe de estado militar ni una rebelión popular, sino un acto de una crueldad tan inconcebible que sacudió la conciencia del mundo y forzó a sus aliados a abandonarlo. Fue una masacre, no de soldados, sino de niños. La historia comenzó en enero de 1979 con un decreto imperial aparentemente mundano. Bokassa ordenó que todos los estudiantes de primaria y secundaria de Bangui debían comprar y usar uniformes escolares nuevos. No era una medida para fomentar la disciplina, era un negocio. Los uniformes, de mala calidad y precio exorbitante, debían ser adquiridos exclusivamente en una empresa propiedad de una de las esposas del emperador. Para las familias centroafricanas, que ya vivían en la pobreza extrema, este gasto inesperado era imposible de asumir. Muchos padres simplemente no podían permitirse comprar los uniformes. Como resultado, a cientos de niños se les prohibió asistir a la escuela. Lo que comenzó como una queja económica se transformó rápidamente en una protesta estudiantil. Adolescentes y niños salieron a las calles de Bangui para manifestarse pacíficamente. Sus demandas eran simples: la anulación del decreto de los uniformes. Lanzaron piedras a la limusina del emperador y corearon consignas contra el régimen. La reacción de Bokassa fue desproporcionada y brutal. Vio la protesta no como un acto de desesperación, sino como una insurrección en toda regla, una afrenta directa a su autoridad imperial. Ordenó a su guardia imperial, las tristemente célebres boinas rojas, reprimir las manifestaciones con la máxima dureza. Los soldados abrieron fuego contra los jóvenes manifestantes. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Pero la verdadera pesadilla ocurrió en los meses siguientes. En abril, durante una nueva ola de protestas, cientos de niños y adolescentes, algunos de tan solo 8 años, fueron arrestados en una redada masiva. Fueron hacinados en camiones y llevados a la infame prisión de Naragba. Y aquí es donde la historia se vuelve insoportablemente oscura. Según los testimonios de los pocos supervivientes y de algunos guardias que hablaron más tarde, lo que sucedió dentro de esa prisión fue un infierno. Los niños fueron metidos en celdas tan abarrotadas que muchos murieron asfixiados. Se les negó comida y agua. Fueron golpeados sin piedad. Pero lo más atroz fue la participación personal del propio emperador. Varios testigos juraron haber visto a Bokassa, de 58 años, en el patio de la prisión, borracho y fuera de sí, participando directamente en la matanza. Se dice que golpeó a varios niños hasta la muerte con su bastón de marfil. Otros relatos afirman que ordenó a los guardias que apalearan a los niños y que él mismo disparó a algunos de ellos. La masacre duró 2 días. Cuando terminó, se estima que entre 100 y 200 niños yacían muertos. Sus cuerpos fueron recogidos en secreto durante la noche y enterrados en fosas comunes en las afueras de la ciudad. El régimen de Bokassa intentó encubrir la matanza, pero la noticia se filtró. Amnistía Internacional comenzó a investigar y publicó un informe detallado que exponía el horror al mundo. La noticia de la masacre de los niños de Bangui causó una ola de indignación global. Para Francia, el antiguo poder colonial y principal sostén económico y militar de Bokassa, esto fue la gota que colmó el vaso. Durante años, el gobierno francés había tolerado los excesos de Bokassa, a quien el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing llamaba amigo y familiar. Francia valoraba la República Centroafricana por sus depósitos de uranio, cruciales para su programa nuclear. Pero apoyar a un hombre que masacraba a escolares era políticamente insostenible. La presión internacional y nacional sobre el gobierno francés se volvió inmensa.
Bokassa había cruzado una línea que ni siquiera la geopolítica de la Guerra Fría podía justificar. Su acto más monstruoso había firmado su propia sentencia de muerte política. Sin saberlo, el emperador había iniciado la cuenta regresiva para su caída. El fin de su reinado de terror estaba cerca, y llegaría de la mano de aquellos que durante tanto tiempo lo habían protegido. Si crees que la justicia debe prevalecer contra tiranos como este, suscríbete ahora para apoyar la difusión de estas historias y asegurarte de que nunca sean olvidadas. Lo que viene a continuación es la caída, y no querrás perdértela. La operación para derrocarlo es digna de una película de espías, y el destino final de Bokassa es tan extraño como su vida misma. El juicio de Jan Bedel Bokassa, que comenzó en noviembre de 1986, fue un evento sin precedentes en la historia de África. Por primera vez, un exjefe de Estado era juzgado públicamente en su propio país por los crímenes cometidos durante su mandato. El juicio fue un espectáculo mediático que duró 6 meses y reabrió las heridas más profundas de la nación. Bokassa se enfrentaba a 14 cargos, que incluían traición, asesinato, malversación de fondos públicos y, por supuesto, canibalismo. Se sentó en el banquillo de los acusados, a veces vestido con su antiguo uniforme de mariscal, otras con un traje elegante. A sus 65 años, parecía una sombra del hombre imponente que había sido. Pero su arrogancia no había desaparecido del todo. Se declaró inocente de todos los cargos, presentándose como un patriota incomprendido que solo había actuado por el bien de su país. El juicio fue un desfile de horrores. Más de 80 testigos subieron al estrado para contar sus historias. Hablaron de torturas en la prisión de Naragba, de ejecuciones sumarias, de la masacre de los niños. El testimonio de los padres que perdieron a sus hijos fue particularmente desgarrador. Describieron cómo sus hijos fueron arrancados de sus hogares y nunca más vistos, y cómo el régimen los amenazó para que guardaran silencio. El cargo de canibalismo fue el más sensacional. Su antiguo cocinero, Philippe Linguise, que había hablado con la prensa, se negó a testificar en el juicio, lo que debilitó el caso de la fiscalía. Aunque se presentaron pruebas de los restos humanos encontrados en sus congeladores, la defensa argumentó con éxito que no había pruebas directas de que Bokassa los hubiera consumido. Finalmente, el 12 de junio de 1987, el tribunal emitió su veredicto. Bokassa fue declarado culpable de la mayoría de los cargos de asesinato y malversación. Fue absuelto de canibalismo. La sentencia fue la muerte. Bokassa escuchó la sentencia con calma. Se convirtió en el primer exjefe de Estado en ser condenado a muerte después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la pena de muerte nunca se llevó a cabo. En 1988, el entonces presidente André Colimba conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. Más tarde, se redujo a 20 años. El destino tenía un último giro extraño reservado para él. En 1993, como parte de una amnistía general para celebrar el regreso de la democracia, Jan Bedel Bokassa fue liberado de prisión. Después de solo 6 años de encarcelamiento, el hombre que había aterrorizado a la nación durante 13 años era un hombre libre. Pasó sus últimos años en Bangui, en una de sus residencias en ruinas. Su salud se deterioró, pero su capacidad para el espectáculo permaneció intacta. Se autoproclamó el 13º apóstol y afirmó tener encuentros secretos con el Papa. Se convirtió en una figura casi mítica en la ciudad, un recordatorio viviente y andante de la era más oscura del país. Jan Bedel Bokassa murió de un ataque al corazón el 3 de noviembre de 1996, a la edad de 75 años. Pero la historia no termina ahí. En una decisión que sigue siendo profundamente controvertida hasta el día de hoy, en 2010, el presidente François Bozizé emitió un decreto que rehabilitaba póstumamente a Bokassa. Lo describió como un hijo de la nación y un gran constructor, elogiando su contribución al país antes de su caída en la tiranía. Su legado es una paradoja aterradora. Fue un monstruo, un sádico, un ladrón que llevó a su país a la ruina. Pero también fue producto de una era, un hombre moldeado por la violencia colonial y corrompido por el poder absoluto que le entregaron. Su historia es una advertencia sobre los peligros del culto a la personalidad, sobre cómo la obsesión por el poder puede destruir la mente de un hombre y arrastrar a una nación entera a un abismo de locura y sufrimiento. Es una historia que el mundo intentó olvidar,
pero que nosotros tenemos la obligación de recordar. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la tiranía. Historias como la de Bokassa son complejas y perturbadoras, pero es crucial que se cuenten para entender de qué es capaz el ser humano, tanto para el bien como para el mal. Si quieres seguir descubriendo los capítulos más increíbles y a menudo olvidados de la historia, asegúrate de estar suscrito y de tener activadas las notificaciones. Porque la historia está llena de secretos, y nuestra misión es descubrirlos juntos. Hasta la próxima.